Te voy a enseñar gratis a tocar blues en el piano en 30 días y también te voy a vender algo. En julio cumplimos 2 años con el canal y creció tan lindo en suscriptores que esto es lo que te voy a ofrecer. Te voy a explicar cómo hacer un plan de estudio para aprender a tocar el blues en el piano en 30 días y también te voy a ofrecer uno hecho por mí. Todo bien diseñadito. Un curso de 30 lecciones que voy a alojar en mi Patreon, una por día y salís tocando, salís tocando. Empezás con nada y salís tocando. Estamos hablando de estudiar 30 días corridos y una horita al día, que vos decís poquito, una horita, pero en realidad te vas a dar cuenta que es una horita bastante exigida, así que medio como si lo querés encarar, tenés que predisponerte. Digamos que acá, gratuitamente, te voy a explicar cómo hacerlo, cómo diseñar este plan de estudios, y en mi Patreon te lo voy a ofrecer hecho. Es decir, que acá, gratis, te explico cómo hacerlo y en mi Patreon te llevo de la mano. Lo aclaramos mejor. Acá te enseño a pescar y en mi Patreon te llevo a pescar juntos y vamos a pescar por ahí. Así que sin más vueltas de vendedor, acá vamos con la metodología. Primero te propongo que planifiques las lecciones, que las planifiques todas bien para no ir, digamos, ni tropezando ni buscando. Yo ya hice propongo una planificación de 30 días porque yo ya la hice y vi que se puede, vi que es posible, que funciona. Para estas lecciones, mi primer consejo sería que más que inventes, que tomes lecciones que ya existen, de métodos que hayan conocidos por ahí. Inclusive mis propios videos te pueden servir para tomar lecciones. Y bueno, si querés inventar, bienvenido sea. Pero no desprecies todo aquello que ya funciona, que le ha funcionado a otros. Así que agarrar lecciones que veas por ahí y anotar las que te interesan más, las que te parece que pueden conducir a un conocimiento y escribilas, hacete una planificación ahí. Cada día estudiate una lección nueva. Eso es lo que te va a llevar más tiempo en realidad. Pero digamos que el primer día te estudias una lección, pero el segundo día repasá primero la lección del día anterior y estudiate la nueva. A medida que vayan pasando los días vas a ver que tenés muchas lecciones para repasar. Yo te voy a proponer que repases al menos una vez cada día. Digo al menos porque si ves que no sale, hacela 2 o 3 veces. Digamos que primero repases las lecciones y ahí agarres la nueva. O sea, hoy me levanto, voy por la lección 18, bueno, repaso las 17, que me va a llevar ya un ratito, y después estudio la 18 hasta que me quede bien tocadita, así mañana repaso todas junto con la 18. Capaz que el primer día una horita te parezca como mucho, porque la estudiás, la sacás, te aburrís, pero vas a ver que en pocos días, cuando vayas pasando las lecciones, esa hora te va a parecer escasa. Así que bueno, ahí te voy a explicar más o menos cómo creo yo que deberías planificar estas lecciones. La primera lección o las primeras lecciones deberían estar destinadas a plantear, a estudiar, practicar y terminar sacando un buen bajo en la mano izquierda. Vos viste que el blues digamos, es un género como, digamos, folclórico, mecánico, bailable, donde tenés un patrón que se repite y después vas zapando arriba. Así que yo diría eso, que si podés en una lección, o si no en 2 o 3, según lo que haga falta, primero sacar un bajo en la mano izquierda y a lo sumo un bajo en la mano izquierda con un acompañamiento en blancas, en redondas, de acordes en la mano derecha. Una, porque así tocas con las dos manos, no te quedas con una mano sola tocando desde el primer día. O si ves que te queda un poco como fácil porque tenés nivel, entonces puedes hacer ese acompañamiento y tocar en negras los acordes, ¿no? Los acordes puedes usar inversiones primarias o inversiones que te gusten. O sea, si vos estás en nivel, digamos, tu nivel de piano, hacer inversiones que te gusten en la mano derecha. O también si vos estudias todo el mes y después querés dar vuelta al mes, pero ya aprendiste más y con cosas más difíciles, lo mismo, volvés a hacer las 30 lecciones, pero ya levantando la exigencia. Entonces, a partir de ahí, las siguientes lecciones deberías ir ensayando diferentes acompañamientos, un acompañamiento por día, en la mano derecha, mientras a la izquierda haces los bajos que te propusiste, ¿no? O sea, cada día un acompañamiento nuevo. O sea que lo tratás digamos, de aprender a tocar junto con el bajo para el día de mañana, ya solamente que tengo que repasarla y estudiar la lección de mañana. También deberías usar acordes en la mano derecha para hacer juegos rítmicos. Digamos que tu bajo va a ir como férreo ahí, permanente, clavado, cuadradito, y en la mano izquierda hacer diferentes juegos rítmicos que digamos, contrasten o contrapunten con ese bajo. Esas serían las siguientes también lecciones que yo creo que deberías ir armando. Para otra cosa que tenés que prepararte es para hacer solos o melodías. Así que después los siguientes ejercicios también deberían ser tocar escalas sobre la mano, sobre el bajo que vas haciendo. Escalas, pedacitos de escalas, pedacitos de frases, ¿no? O sea, escalas sobre todo. Y también capaz que
partes cortas de escalas, dejando silencios para que se vaya jugando una cuestión como rítmica y melódica entre la mano derecha y la férrea mano izquierda que siempre hace el bajo. Después deberías ir agregando, y fíjate que ya hemos hablado que ya estuvimos viendo un montón de cosas. Ya a esta altura estás tocando bastantes cositas como mecánicas. Así que deberías agarrar pequeñas frases lindas que suenen bien, porque aparte, aunque vos improvises tus solos, siempre vas a recurrir a frases que te gustan. Así que agarrar 2 o 3 frases que suenen bien y cada una hacer una lección con cada una de ellas. O sea, una frase lucecita, digamos, ¿no? Que va pasando por los tonos, mientras la mano izquierda, tácate, machaca el bajo. De ahí, para ir complejizando, ir agarrando frases que también tengan una sorpresa rítmica, ¿no? Como que se vuelvan dificultosas a nivel rítmico, para que las frases también las vayas acoplando a la mano izquierda. Vos fíjate, yo creo que ahí con ya todo lo que hemos visto, vos ya deberías poder armar unas 30 lecciones y hasta te quedarías como corto para abordar todas estas problemáticas. Pero también entre medio sería bueno abordar, aunque sea una lección, para armar un buen cierre, estudiártelo de memoria. Cosa que ya también puedas ir, mientras vas practicando, meter el cierre que también se vaya quedando como practicado, digamos, ¿no? Y si se agotaron las 30 lecciones, igual un estudio posterior puede ser en las de ir alternando. Vos tenés lecciones que cada una es un sheite, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces después agarrar y decir, bueno, voy a tocar do. En la parte de do hago tal sheite, pero en la parte de fa hago tal otro, en la parte de sol tal otro, en la parte de do vuelvo pero hago uno distinto. Entonces como ir como alternando, como armar canciones o solos alternando tus propios sheites. La mano izquierda siempre derecha con el mismo bajo, pero acá empezar a mezclarlos. Y si ves que te quedaste corto con las 30 lecciones, puedes hacer lecciones que sean inventos de combinaciones de estas. Estas lecciones deberías preparártelas en base a tu nivel de piano. O sea, eso sería lo mejor si las vas a diseñar vos. En el caso de las que yo voy a subir en Patreon, van a estar pensadas para nivel principiante. Aunque eso sí, salís tocando. La idea es que cualquier persona que toque poco o nada de piano pueda ver las lecciones y se pueda beneficiar de ellas. Así que ese es un poco mi plan. Así que yo a partir del 1 de julio voy a empezar a subir lecciones una por día hasta completar las 30 lecciones en el mes, digamos, ¿no? Así que el mes de julio va a ser para Patreon el desarrollo, el nacimiento de este curso que después va a quedar en la plataforma. O sea, vos vas en agosto, en septiembre, el año que viene, ya va a quedar ahí. La voy a alojar en un tier de $25 que... Digo, pueden llegar a ser los mejores $25 gastados de tu vida. Pero si no los puedes gastar, no hay drama, no pasa nada tampoco, porque de última, como te digo, acá te expliqué cómo diseñarte tu propio estudio y podés tomar lecciones de todos lados, de mis videos, de videos de otros, las que te gustan y las vas preparando. Acordate, primero armate los bajos, en algunas lecciones también armate un cierre y después todas las colecciones o de sheites o de juegos con escalas, ¿no? Escalas, pedazos de escalas, escalas que suben y bajan, siempre con el bajo ahí el que te elijas. Si vos un momento querés pasar de nivel, te inventas un nuevo bajo y todas las lecciones las volvés a pasar por el nuevo bajo. Así que sin más, no quiero que este video sea largo, hacete tu propio plan, quiero verte tocar algún día. Si no, también te metes en mi Patreon, métete en mi Patreon que yo también me pongo contento, y mis 8 hijos que no saben lo que comen todo lo que se mueve, y si te quedas quieto también te comen. Así que nos vemos en los siguientes videos y a estudiar y me lo vas a agradecer. Y tu público también te lo va a agradecer, te va a amar. Arrivederci, pianófile.